Tarde o temprano nos encontramos ante una diferencia de opiniones, un choque de intereses que requiere arbitraje, intermediación, bien sea entre dos miembros de nuestro equipo, dos colaboradores de diferentes áreas, diferentes departamentos, o aún incluso una persona de nuestra institución versus el cliente, el contacto que tenemos en la empresa que nos proporciona la materia prima, los distribuidores y, ¿por qué no?, también puede darse el caso de un conflicto entre dos terceras partes, dos empresas subcontratadas que deberían trabajar en conjunto para nosotros, o quizás dos aliados, servicios complementarios. Por lo tanto, en esta clase hablaremos respecto a resolución de conflictos, la cuarta entre nuestras 5 habilidades gerenciales dentro del curso de estrategia empresarial. Primero vamos a mencionar ciertos elementos que debemos tomar en cuenta para cada uno de los casos señalados al principio de este video. Luego de ello, repasaremos brevemente el proceso de negociación, a grandes rasgos, porque ya lo habíamos visto en la clase anterior, considerando que en esta ocasión nosotros cumplimos con un rol de arbitraje, de intermediación, aunque, según sea el caso, puede que la situación termine migrando a una negociación neta, donde nosotros también estaríamos involucrados entre las partes del conflicto. En un primer caso, el conflicto está dado en nuestra área, entre dos personas quienes poseen una relación directa con nosotros. Supongamos nuestros miembros de equipo. Ante dicha circunstancia, recomiendo proceder solamente si es que ambas personas son subordinadas nuestras, si son colaboradores a quienes supervisamos, o como caso excepcional es posible interceder si ninguno de ellos tiene mayor jerarquía a la nuestra, es decir, si somos relativamente iguales. ¿Por qué? Porque es necesario que en todo conflicto exista respeto colectivo hacia aquella persona quien actúa como tercera parte, quien cumple con este rol de arbitraje. El respeto es fundamental, pero además la autoridad o jerarquía puede utilizarse asertivamente para resolver dicho conflicto, o al menos para gestionarlo. Sin embargo, no quedan allí mis recomendaciones para este primer escenario. También es necesario que nos preguntemos como líderes de equipo si poseemos algún grado de responsabilidad respecto al asunto que ha generado este conflicto o choque de intereses. Posiblemente sea el caso, por una instrucción dada en el pasado, una gestión grupal no tan adecuada, etc. Y asumir dicha responsabilidad de la forma correcta coadyuva a la consolidación de nuestro liderazgo, pero además facilita el proceso de resolución, llegando con mayor facilidad a un acuerdo. ¿Qué ocurre si el conflicto está dado entre dos personas correspondientes a distintas áreas, pero en un mismo departamento? En primera instancia, debería procurarse el diálogo entre los colaboradores involucrados y sus respectivos jefes de área, las personas con posición inmediata superior. Si no es posible que ellos, estas 4 personas, lleguen a un acuerdo, pues estos líderes de equipo se reunirán de igual manera con sus respectivos líderes, sin la presencia de los 2 miembros iniciales. Y así sucesivamente, hasta que llegados a cierto punto, las 2 personas quienes no logran llegar a un acuerdo se reunirán con un superior común, porque se trata de gente de un mismo departamento. Tanto para este caso como el que mencionaremos en breve, valga analizar 3 consideraciones adicionales. Si somos nosotros responsables de una de las partes involucradas, pero no de la otra, nos corresponde repasar las bases de negociación para entablar diálogo con el superior de la otra persona. Por otra parte, recordemos que es sumamente importante obtener la mayor información respecto al contexto posible. Para entender la situación, debemos remitirnos a lo escrito, buscar evidencias, correos electrónicos, mensajes, registros de llamadas, pero además debemos remitirnos a los manuales de funciones, a las guías de procedimientos, de forma tal que quede en claro cuál es el grado de responsabilidad de cada parte involucrada, así como la palabra final para la toma de decisiones ante el conflicto dado. Y como última consideración, en un primer caso no es necesario ni recomendable involucrar al departamento o área legal ni al departamento de gestión de personal, salvo que se trate de una infracción grave.
acoso laboral o problemas legales. Si el problema escala una segunda vez, es recomendable notificar al departamento de personal, quienes pueden interceder con un rol de arbitraje. Y si el conflicto escala por tercera vez, la intervención será imperativa. Como siguiente caso, ¿qué ocurre si las personas involucradas en un conflicto corresponden a dos diferentes departamentos? Se procede de igual modo, actuamos de la misma manera, considerando los 3 puntos mencionados hace un momento. Si el problema no se resuelve, eventualmente escalará hasta ambos gerentes de departamento, quienes, en caso de no resolverlo, tendrán que remitirse ante el gerente general. Obviamente en este caso será necesaria la presencia del gerente de personal. Pero aquí valga la siguiente aclaración. Obviamente no todos los departamentos poseen los mismos niveles unos que otros. Así pues, si el conflicto empieza entre persona de nivel 6 del departamento A y la persona de nivel 4, no deben reunirse inmediatamente cada quien con sus jefes. Primero, la persona de nivel 4 del departamento B tendrá que hablar con el superior de esta persona. Hablamos de el encargado o el responsable de nivel 5 del departamento A. Y si no llegan a un acuerdo, pues 4B contra 4A. Solamente cuando ambas personas sean relativamente iguales en jerarquía o posean cargos relativamente similares, el problema escalará en ambos departamentos. Jefe versus jefe, supervisor versus supervisor, gerente contra gerente. Lo propio ocurrirá cuando se involucre a un árbitro o intermediario del departamento de personal, cosa tal que no sea un mero asistente o un analista quien actúe como árbitro entre dos subgerentes, justamente por el principio de autoridad mencionado en el primer caso de este video. Como siguiente escenario, es posible encontrar conflicto entre un miembro de nuestra empresa y algún agente externo, como clientes, proveedores o intermediarios. Si se trata de un cliente, no recomiendo aplicar el rol de árbitro para que dialogue nuestro personal con el cliente en presencia nuestra. No. Directamente nosotros como supervisores asumimos el rol de negociación e intervenimos con responsabilidad al 100%. Si no se puede llegar a un acuerdo o resolver el problema, podemos derivar el mismo al siguiente supervisor y al siguiente, documentando, respaldando todo siempre. Será en otro curso donde hablaremos respecto a técnicas de comercialización, ventas y atención al cliente, pero de momento valga mencionar ello a grandes rasgos. Si en cambio se trata, por ejemplo, de un proveedor o un intermediario o una empresa aliada o similares, no existirá realmente un rol de arbitraje, por lo que la situación derivará en negociación pura, para lo cual recomiendo hablar con la persona a cargo, negociando de supervisor a supervisor, gerente a gerente, entre iguales, en un escenario equitativo, remitiéndonos siempre, toda la vida, a documentos, correos, contratos, mensajes, registros de llamada, evidencia. Es esencial que obtengamos la mayor información posible de la situación para dar argumentos sólidos, con fundamentos. Y finalmente, si el problema o conflicto está dado entre dos terceras partes, dos aliados, un proveedor y un distribuidor, etc., allí sí es posible interceder con un rol de arbitraje, aunque normalmente tiene que tratarse de un problema demasiado complejo como para que escale desde ellos hasta nosotros. Lo habitual es que lo resuelvan de antemano. Y si realmente nos llega un conflicto, pues lo mejor que se puede hacer es remitirnos a contratos, documentos, etc. Estos son los principales casos y las principales líneas por las que se transmitirá cada problema. Y si efectivamente en una de estas circunstancias nos corresponde interceder y no así negociar, porque no estamos involucrados directamente, los pasos son los siguientes, que de hecho guardan bastante relación o similitud con los pasos o etapas de la negociación. Es por ello que en los libros teóricos se trata a ambas cosas como si fueran una sola. Primero que nada, es vital generar un ambiente de confianza, de empatía, donde exista buena comunicación entre las partes involucradas, por lo cual aislar a estas partes del resto del personal es un muy buen comienzo para no llevar a cabo la conversación en un espacio con público.
Así también, recomiendo que el diálogo no se lleve a cabo en la estación de trabajo de ninguna de las partes involucradas, salvo claro que sea necesario visualizar información disponible exclusivamente en esa locación, o que por ejemplo existe evidencia física del asunto a tratar, como un punto en la línea de ensamblaje, la fábrica, los almacenes, dependiendo del problema. Pero si no es el caso, si no existe tal necesidad de evidencia física en un lugar donde justamente alguna de las partes trabaja, donde realmente radica en sus funciones, lo mejor es aislarlos de sus estaciones de trabajo. Esto de alguna forma les va a despojar de cierto poder. Y una vez que se establezca el ambiente propicio, es importante escuchar a los involucrados, evitando interrupciones, permitiendo que expongan sus puntos y argumentos hasta llegar a factores clave, explicando sus intereses y necesidades, no sus propuestas, ni sus argumentos en contra del otro, ni argumentos a favor de sí mismos. Hay que identificar el problema como tal. Luego de que hayan expuesto la situación, debemos nosotros sintetizar el problema, combinando ambos elementos, para oír entonces, recién entonces, oír sus propuestas, siempre y cuando éstas se encuentren en función de las necesidades, intereses y puntos clave presentados, no en función de su postura inicial. Acto seguido, es importante proceder con las concesiones, combinando propuestas, ergo atendiendo a las necesidades e intereses comunes, respondiendo al problema identificado. E inclusive podemos incorporar nuevas ideas como sugerencias. Si existe algún intermediario adicional, podemos acudir a este, negociando la validación de nuestras propuestas. Cuanto mayor consenso exista entre los árbitros, mayor será la presión social entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo, o por lo menos para terminar accediendo. Finalmente, debe volverse a mencionar la solución generada, repasándola brevemente y resumiéndola, y sobre todo documentando esta. Si fuera posible grabar toda la sesión, buenísimo. Y si no se puede video, pues entonces por lo menos audio. Caso contrario, por lo menos debe dejarse por escrito el problema, con una respectiva descripción y antecedentes, las partes involucradas, con sus cargos, nombres, códigos, fecha, datos también de nosotros como ente intermediario, como árbitro, y la descripción de la solución acordada. Ahora bien, ¿existen técnicas, cualidades de un buen intermediario? Sí, hay mucho material al respecto desde la psicología, desde la gestión de personal, que corresponden a otro video. Pero para adelantarnos, valga hacer énfasis en 3 puntos. 1. Infórmate. Adquiere la mayor cantidad de información posible sobre la situación, sobre el contexto, sobre las partes involucradas, sobre el problema ante el cual has de interceder. 2. Empatía y asertividad. Es importante escuchar los intereses y necesidades de las partes involucradas y generar una solución a partir de estos elementos, tomando como camino sus propias propuestas para que resulte más sencillo llegar a un consenso. Y 3. Debe documentarse la solución acordada, para que luego no vengan con el típico pero yo dije, tú dijiste, no, que habíamos quedado en esto, lo otro. Las cosas claras. Debe quedar bien definido quién debe hacer cada cosa, cómo y por qué. E inclusive se pueden plantear ciertos objetivos respecto al problema. Dicho todo ello, aquí concluye nuestra clase sobre negociación. Espero que te resulte útil. Si gustas compartir una recomendación o tu experiencia con la comunidad, te invito a dejar un comentario. Y para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.